Vamos a aprender a resolver triángulos rectángulos con ayuda de las razones trigonométricas. Vamos a calcular las medidas de los ángulos agudos y los tres lados del triángulo en base a los datos que nos van a proporcionar. Esos datos proporcionados siempre tienen que ser dos medidas, además del ángulo recto. Antes de empezar, tenemos que recordar, nuestra calculadora debe estar configurada en el modo DEG, es decir, en la pantalla observen que tenga una letra D. También vamos a recordar un poco rápidamente cómo se utiliza la calculadora con las funciones trigonométricas. Cuando nos dan el valor del ángulo, ya nos proporcionan el valor del ángulo, las primeras tres razones trigonométricas son directas. Seno de 30 igual, coseno de 20 igual, tangente de 40 igual, por dar ejemplos. Y las últimas tres razones trigonométricas necesitamos utilizar su recíproco. Si nos piden cotangente de 22, entonces en realidad nosotros en la calculadora ponemos 1 entre tangente de ese mismo valor, de 22. Y lo mismo con secante, con su recíproco, que es coseno, y cosecante con seno. Cuando nos proporcionan el valor del cociente, entonces tenemos que activar la segunda función. Recordamos, es bien importante, la segunda función solamente se activa cuando vamos a buscar el valor del ángulo, es decir, porque nos proporcionaron el valor del cociente. Entonces, las primeras tres razones trigonométricas de manera directa. Activamos la segunda función de seno. Recuerden que se llama, este seno a la menos 1 se dice seno inverso. Entonces, escribimos seno inverso y del valor que nos dan del cociente, coseno inverso del valor del cociente o tangente inverso del valor del cociente. Y las últimas tres razones trigonométricas se utiliza su recíproco. Si nos dan cotangente de algún valor, entonces nosotros escribimos tangente inverso de 1 entre ese valor. Recordamos que en las últimas tres razones trigonométricas es muy importante que vamos a dividir 1 entre el valor del cociente. Resuelve los siguientes triángulos rectángulos calculando todas las medidas de sus lados y sus ángulos. Aquí se muestra nuestro primer ejemplo y esta tabla es la que tenemos que llenar. La medida de sus tres lados y la medida de sus tres ángulos. Pero recordamos que siempre nos van a proporcionar dos medidas, aparte de que sabemos que hay un ángulo recto. ¿Qué datos nos proporcionaron? Que el ángulo B vale 62 grados y el lado C mide 40. Es muy importante identificar el lado que nos dan si es un cateto o hipotenusa. En este caso, podemos observar que el lado C es la hipotenusa. Empezamos a llenar nuestra tabla con los datos proporcionados. Ángulo B, 62 grados, lado C, 40, y uno de los ángulos debe de medir 90 porque estamos trabajando con triángulos rectángulos. En este caso es el ángulo C, 90 grados. Vamos a empezar calculando la medida del ángulo A. La medida del ángulo A, en este caso, es muy sencilla calcularlo porque el ángulo A y el ángulo B son ángulos complementarios. ¿Qué significa que sean ángulos complementarios? Que juntos suman 90 grados. Entonces, simplemente restamos 90 menos 62 y obtenemos que el ángulo A vale 28 grados. Continuamos ahora con el cálculo de la medida de los lados. Vamos a empezar con el lado A. Pero para poder calcular la medida de los lados necesitamos hacer uso de nuestras razones trigonométricas. Vamos a recordar nuestras 6 razones trigonométricas. Aquí las tenemos. ¿Qué tenemos que observar? Vamos a calcular la medida del lado A y la vamos a calcular haciendo uso de los datos que nos proporcionan. Nos están proporcionando el ángulo B, entonces este va a ser nuestro punto de referencia, el ángulo B, y nos están proporcionando la hipotenusa. El lado A respecto al ángulo B es un cateto adyacente. Entonces necesitamos escoger una función trigonométrica que relacione el cateto adyacente con la hipotenusa. Tenemos dos opciones, coseno, cateto adyacente entre hipotenusa, o secante,
hipotenusa entre cateto adyacente. Cualquiera de las dos funciones trigonométricas es correcta, pero se sugiere escoger la de coseno. ¿Por qué? Porque la tenemos directo en la calculadora. Entonces, por cuestión de practicidad, escogemos coseno. Entonces, coseno del ángulo B es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Ya que elegimos nuestra función trigonométrica, sustituimos los valores. B vale 62 grados, cateto adyacente lo llamamos A, hipotenusa vale 40. Ya que construimos nuestra función trigonométrica sustituyendo los datos, despejamos el valor de A, que es el valor que estamos calculando. El 40 está dividiendo, pasa del otro lado, multiplicando. Así como lo están viendo ahorita ustedes en la pantalla, así lo van a poner en su calculadora. Es muy importante que mientras ven este video tengan todo su calculadora a la mano y también estén comprobando los valores que obtenemos para que puedan empezar a agarrar práctica con su calculadora. Entonces, escribimos en su calculadora 40 coseno 62, le damos igual y obtenemos 18.77. Entonces el lado A mide 18.77. Vamos ahora a calcular el lado B. Para calcular el lado B tenemos dos opciones. Primera opción, podemos hacer uso del teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con triángulos rectángulos y ya tenemos la medida de dos lados. Pero no se los recomiendo porque si por alguna razón ustedes tuvieron un error al calcular el lado A, entonces automáticamente el cálculo de su lado B va a estar incorrecto. ¿Qué se sugiere? Que utilicen otra función trigonométrica. Vamos a calcular ahora el lado B respecto al ángulo B, que es el que nos proporcionaron. Es un cateto opuesto y tenemos la hipotenusa. Cateto opuesto con hipotenusa tenemos dos opciones, seno y cosecante. ¿Cuál es la que se recomienda usar? Seno. Entonces, para calcular el lado B, vamos a utilizar seno de B es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Sustituimos los valores. Seno de 62 es igual, el cateto opuesto se llama B, la hipotenusa vale 40. Despejamos, el 40 está dividiendo, pasa del otro lado multiplicando. 40 por seno de 62, lo escribimos así como lo vemos, así lo escribimos en su calculadora. Ponemos igual y obtenemos que el lado B vale 35.31. Continuamos ahora con el siguiente ejemplo. En este ejemplo, ¿cuáles son los datos que nos proporcionan? Ahora nos proporcionan los datos de los dos catetos. Lado A vale 10, lado B vale 24. Los podemos empezar a escribir en nuestra tabla. Lado A 10, lado B 24. Para contestar el lado C, aquí sí podemos hacer uso del teorema de Pitágoras porque el valor de A y B son datos proporcionados. Entonces utilizamos lado C por medio del teorema de Pitágoras. Aquí tenemos la fórmula de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de sus catetos. Despejamos este cuadrado como raíz. Sustituimos los valores de A, de B, elevamos sus cuadrados, sumamos, sacamos su raíz y obtenemos que el lado C vale 26. Aquí ya podemos ver que el ángulo C ya lo llené escribiendo que vale 90 grados. Ahora vamos a calcular la medida del ángulo A. Para calcular la medida del ángulo A, entonces ya necesito hacer uso de las razones trigonométricas. El ángulo A, ¿qué nos proporcionan de información? Nos dicen que su cateto adyacente vale 24 y su cateto opuesto vale 10. Entonces vamos a buscar la función trigonométrica que relacione cateto opuesto y cateto adyacente. Tenemos dos, tangente y cotangente. ¿Cuál nos conviene usar por cuestión de practicidad? Tangente, porque la tenemos directo en la calculadora. Entonces vamos a utilizar tangente de A es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Sustituimos los valores. Tangente de A es igual a 10 entre 24.
Dividimos nuestra razón, 10 entre 24, 0.41 y 6 periódico. Y recordamos que para calcular la medida de un ángulo tenemos que activar la segunda función. Entonces, tangente inverso de 0.4166, 22.62. Lo redondeamos. Para calcular el ángulo B, tenemos dos opciones. Podemos restar 90 menos 22.62, porque recordamos que el ángulo A y el ángulo B son complementarios, pero no se recomienda por la misma razón que les dije anteriormente. Si por algo este ángulo A lo tienen calculado de manera incorrecta, entonces automáticamente su ángulo B va a estar incorrecto. Se lo hacen de esa manera. ¿Cuál es la manera que se sugiere? Utilicen una función trigonométrica. Ahora vamos a calcular el ángulo B. El ángulo B nos ponemos aquí, este va a ser ahora nuestro punto de referencia. Respecto al ángulo B, tenemos de datos el lado A, que es un cateto adyacente, y el lado B, que es un cateto opuesto. Utilizamos otra vez la función de tangente, cateto opuesto y cateto adyacente. Sustituimos, tangente de B es igual a 24 entre 10, dividimos la fracción, 24 entre 10, 2.4, y activamos la segunda función para obtener tangente inverso de 2.4 igual a 67.38. Una vez que ya calculamos la medida de nuestros dos ángulos por medio de razones trigonométricas, la mejor manera de comprobar que lo tenemos correcto es sumando estos dos ángulos y debemos de obtener 90 grados.